Buenas noches. De cara a los nuevos retos que tendremos luego de esta experiencia vivida ante esta pandemia, CCDE, su centro de capacitación y asesoría por excelencia, les trae a ustedes la conferencia Comprensión de los recursos de Google Drive, con el conferencista Fran Sánchez, licenciado en informática. Iniciemos nuestra conferencia. Muchas gracias por esta oportunidad, especialmente para CCDE y el señor Carlos Peralta, pues permitirnos humildemente, pues venir ante ustedes y presentarle las ventajas de conocer lo que son los recursos de Google Drive. Más que una simple conferencia, pues vamos a tener aquí un conversatorio donde pues nosotros vamos a valorar lo que es el uso de esas herramientas en sí. El objetivo es ese prácticamente, que podamos valorar los recursos de Google Drive en nuestras actividades comerciales pues diarias de nosotros como usuarios. Podemos decir que Google Drive es una compañía que desde el 2012 está implementando herramientas que van en el beneficio de nosotros como usuarios para poder pues realizar actividades de una manera sencilla y sin mucho gasto económico. Lamentablemente, mucha gente tiene correo electrónico de Gmail para utilizar sus celulares, por ejemplo, para utilizar cualquier tipo de celular que utilice sistema operativo de Android. Y aunque tiene el correo electrónico de Gmail, no sabe que ese correo en sí es una herramienta poderosísima para nosotros poder, pues, hacer documentos comerciales con facilidad. Documentos comerciales que nosotros generalmente lo ejecutamos con programas como por ejemplo Word, Excel o PowerPoint, que son de la compañía Microsoft, pero aquí nosotros lo tenemos de manera gratuita. Anteriormente había monopolio, podemos hablar de inicio de lo que es los pininos de los paquetes de oficina, cuando hablamos de Office 2003, Office 97, por allá, finales de los años 90, principios del 2000, donde tú tenías obligatoriamente que comprar pues una aplicación, un paquete de aplicaciones de Office para poder realizar tus soluciones de oficina. Sin embargo, ha ido evolucionando el mercado, se ha ido globalizando las cosas, se han ido desarrollando herramientas para que estén más cerca a esos usuarios que quizá pues tienen menos recursos para poder implementarlo en sus pequeños negocios. Entonces, podemos mencionar las primeras herramientas que aparecieron en el mercado de manera gratuita para hacer soluciones de oficina, como por ejemplo el caso de LibreOffice, OpenOffice, por ejemplo, ya hoy hasta llegar a lo que son las herramientas del Google Drive que en realidad tú lo puedes utilizar en tu PC, lo puedes utilizar en tu celular. Puedes, pues, sincronizar ambas herramientas y lo que tienes en tu PC, pues lo puedes tener también en tu celular y utilizarlo en el día a día. En realidad, esas son herramientas que si las conocemos, que es lo que vamos a hacer en este conversatorio, pues vamos a sacarle muchísimo provecho y vamos a ahorrar mucho dinero al momento de querer implementar tecnologías en nuestras empresas. Para esos pequeños empresarios que quieren salir adelante y quizá no tienen dinero para comprar pues una plataforma muy robusta, muy costosa. Google Drive te puede dar esas ventajas, esos beneficios. Importancia en estos tiempos de crisis de COVID-19. Yo creo que más que importancia, diremos que son ventajas para nosotros como usuarios. Imagínense ustedes, todas las personas que están en sus casas ahora, que lamentablemente no pueden ir a su trabajo, que quizá no tienen Office instalado en su computadora. Simplemente al momento de ver esta conferencia y entender que pueden utilizar esos recursos, pues van inmediatamente a entrar a las herramientas de Google Drive, como por ejemplo su hoja electrónica, que es la calculadora de Google. Puede entrar a su procesador de texto, que es Google Doc, o puede utilizar también pues, la herramienta de presentaciones. Y lo bueno es de todo esto que nosotros podemos compartir con cualquier usuario estos documentos, es decir, para que me entiendan, dentro de la importancia que tiene esto en estos momentos de crisis, es que usted puede preparar un documento, lo puede compartir con una persona, esa persona lo puede modificar y enviarle una modificación. Tenemos opciones en Google Drive donde nosotros podemos, pues, como ya les he explicado, iniciar un documento, hacerle las modificaciones que queremos del lugar y luego de prepararlo,
compartirlo, no con una persona, sino con un grupo de personas, si lo deseamos. Y de ese modo esas personas pues pueden agregarle a cualquier asunto a estos documentos que ya tenemos preeditados y esas personas al hacerle la modificación nos lo reenvían, nosotros podemos compartirlo. Evidentemente, hay documentos que son de mucha, de mucha importancia y evidentemente nosotros no vamos a querer que nos los modifiquen esos documentos. Entonces, evidentemente, pues podemos hacer la opción de compartir estos documentos, pero sin que el usuario que lo va a observar pues lo pueda modificar. O sea que podemos compartirlo de manera protegida para que no lo modifiquen. Tenemos las dos opciones. O compartimos para que puedan ser modificados o compartimos para que no puedan ser modificados para que simplemente lo puedan ver pues las personas que tengan acceso al documento a los cuales yo le dé el chance de utilizar dichos recursos. Entre otras importancias, cosas importantes, perdón, que podemos mencionar del uso de las herramientas de Google Drive, es como dijo ahorita, que usted puede tenerla en su celular y usted puede hacerle cualquier modificación directamente del celular, enviarla y compartirla. También por esos medios de mensajería masiva. Cuando hablo de mensajería masiva me refiero evidentemente al WhatsApp, que es la más utilizada. Pues yo puedo compartir directamente hacia WhatsApp, por ejemplo, estas informaciones. En el caso de Google Drive no se limita solamente a estas herramientas, hay otras más que a medida que vayamos avanzando, pues le iremos compartiendo. Entonces, al fin de cuentas, una de las más grandes, de las importancias más grandes que podemos mencionar es definitivamente, en conclusión, que podemos continuar nuestras tareas administrativas y de oficina diaria, la podemos continuar sin ningún tipo de inconveniente. Ojalá que luego de esta intervención que yo voy a tener para con ustedes, en quizá una media hora que vamos a estar aquí o un poquito más, pues ustedes valoren eso y entonces traten de comprender el uso directo de cada una de las herramientas según su necesidad. Porque como ya yo dije, tenemos hoja de cálculo, tenemos procesador de texto, tenemos presentaciones de diapositivas y usted quizá va a utilizar una de todas estas. Tenemos otras herramientas que no son para el manejo de documentos, pero sí son para el manejo diario de nuestras actividades. Ya luego de esta introducción, luego de esta visión general del objetivo ya planteado y también de la importancia que tienen estos medios digitales para con nosotros, pues vamos ahora a ver una pequeña presentación en PowerPoint que tenemos aquí preparada para que ustedes pues puedan, puedan palpar junto conmigo en esta bella actividad lo que son realmente los recursos de los que les estoy hablando. Entonces, vamos a ver por aquí. Eh, entonces, tenemos el audio está desactivado, pues, evidentemente para que todos puedan escucharme. Veo a algunos, veo a Diosmar y veo a Isabel, asientan con la cabeza, si pueden ver esa imagen que tengo en la pantalla, por favor. Muchas gracias. Entonces, ya sé que todos están viendo, ahí Carlos también, espero que todos puedan ver la presentación en pantalla. Bien, entonces paso a mostrar. Ya todos quizá me conocen, mi nombre es Fran Sánchez, ya lo vieron en la invitación. Y aquí vamos a iniciar con lo que es la entrada a Google Drive. Fíjense qué ocurre. Evidentemente, como Google Drive es una herramienta de la compañía de Google, es una de las herramientas. Recuerden que también Google Drive tiene, o Google como tal, tiene también Google Play, que es la tienda virtual de las herramientas generales para sistemas operativos Android. Todo el que tiene un celular con un sistema operativo Android, o una tablet con sistema operativo Android, o una laptop con sistema operativo Android, o Google, sistema operativo de Google, pues va a tener la tienda de Google Play. Entonces son herramientas propias de Google. Para yo poder tener acceso, como lo están viendo aquí en la primera diapositiva, nosotros primero debemos de entrar a nuestro navegador de Google y loguearnos en la página de Gmail, que es, eso usted lo va a hacer con su cuenta de Gmail, evidentemente. ¿Qué cuenta de Gmail? Para los que no lo entienden, bueno, ustedes saben que sus celulares Android lo tienen registrado con una cuenta de Gmail.
usted toma esa cuenta, la introduce como usuario, introduce su contraseña y entonces ya tendrá acceso a las herramientas de Google. ¿Qué ocurre? Que después de haberse logueado en la página de Gmail, abre una pestaña nueva, entra al inicio que es Google, la página de Google, y aquí le va a aparecer hacia el lado derecho de su ventana su foto, si la tienen, si tienen su foto configurada en el navegador. Y aquí entonces van a cliquear en este menú de aplicaciones, se llama ese menú de aplicaciones de Google. Cuando le dan clic, entonces van a descubrir las herramientas que tiene el Google. No voy evidentemente a mencionar todas las herramientas porque vamos a puntualizar las que vienen integradas al Drive, al Google Drive. Pero pueden ver, por ejemplo, herramientas interesantes como Duo, que es una herramienta de comunicación, y ya hacia el final pues voy a redundar un poquito más sobre esta herramienta. Tenemos también, si arrastramos hacia abajo la pestaña que estoy mostrando aquí en el lado derecho de la ventana, Frank, si la arrastra, Fran, disculpa, que me sí, dice uno de la persona que si le puede poner un poquito más grande la diapositiva, ampliarla más. no la puedo ampliar más porque está en pantalla completa. Él tendría que ampliar su pantalla si está en el celular. Ah, Él muy puede bien. ampliarlo con Discul- los di- dedos, la arrastra. muy bien, disculpa. O puede voltear el celular, ponerlo horizontal y como está en widescreen mi presentación, entonces se le va a llenar la pantalla y lo va a ver mejor. Pues perfecto, gracias. Ok, bien. Entonces, continuando con lo que les explicaba, cuando entramos aquí, cuando arrastramos la barra de desplazamiento, que ya pueden ver que está al lado derecho del menú que acabamos de desplegar, van a aparecer otras opciones del paquete de aplicaciones que tiene la compañía de Google. De hecho, son más de 100 aplicaciones, pero evidentemente nosotros vamos a puntualizar la ya mencionada de Google Drive. Entonces, yo ahí puedo cliquear en la herramienta que yo quiera activar. Luego de eso, de yo cliquear específicamente en la herramienta del Drive, de Google Drive, ustedes pueden ver que tenemos aquí documentos que ya yo he realizado, que yo tengo guardado y que yo puedo compartir. Documentos de hoja de cálculo, documentos de texto, etcétera. Aquí al lado izquierdo nosotros tenemos las utilidades o herramientas de la unidad. Donde dice nuevo, yo le doy un clic y desde ahí yo voy a iniciar un documento de Google Drive nuevo, de los programas especializados para oficina. Aquí pues vemos que está mi unidad, que es donde yo me encuentro, están todos los documentos y carpetas que yo tenga. Algo muy importante es que yo puedo crear mi documento en la nube, crear mi documento en línea, porque todo lo que estamos hablando es para crearlo en la nube, pero yo lo puedo descargar. Del mismo modo que yo le explicaba a ustedes hace un rato, que podemos compartirlo, entonces yo también puedo descargarlo a mi computadora. Entonces yo utilizo opciones que ya serán puntualizadas cuando ustedes desarrollen un taller básicamente de la herramienta que quieran y van a ver entonces cómo poder descargar estos documentos que usted desarrolló en línea. Siguiendo aquí de este lado, con las utilidades, tenemos las herramientas de lo que se ha compartido conmigo, las cosas que me han compartido otros usuarios que yo puedo utilizar y puedo modificar. También tengo por aquí los recientes, los destacados, la papelera, almacenamiento. En la parte de almacenamiento es bueno destacar que por default, por defecto, Google Drive me regala 15 gigas. Imagínense ustedes, para los que tienen conocimiento de lo que es el uso de almacenamiento en línea, almacenamiento local, 15 gigas es una capacidad bien considerable en el sentido de que te caben muchas informaciones. Para que tengan una idea, un archivo de texto TXT no pasa de 2 o 3 kilos. Entonces ni siquiera llega a un mega, 1024 megas, un giga. Entonces estamos hablando de que estos documentos no ocupan casi espacio. Por lo tanto, 15 gigas es suficiente para nosotros desarrollar cualquier actividad de oficina sin ningún inconveniente. Entiéndase una presentación, un documento de texto o un documento de hoja de cálculo. Así que con esos 15 gigas es muy difícil que uno necesite algo más. Sin embargo, ellos ofrecen otras utilidades, otras herramientas adicionales que no vienen en las versiones gratis, es obvio, porque ellos nos ofrecen las soluciones, vamos a decir, las soluciones del día a día, las soluciones más básicas. Pero si nosotros queremos agregar algún elemento adicional, pues nosotros podríamos
agregarlo comprando esas herramientas y entonces automáticamente Google Drive nos aumenta la cantidad de gigas en nuestro espacio de nube. Entonces, así es como se maneja esta parte, esta herramienta. Nosotros, si compramos alguna herramienta adicional, pues vamos a tener una mayor cantidad de gigas. Y del mismo modo, si yo quiero, puedo comprar espacio a Google. Si solamente quiero la herramienta básica, pero quiero más de 15 gigas, puedo comprar el espacio y no hay problema con eso. Bien, entonces, para que estén claros de que yo puedo tener más espacio del que tengo ahí, aparte de esos 15 gigas. De esos 15 gigas, en mi caso particular, tengo 96 megas, 96.7 megas utilizados. Y yo tengo, aparte de eso que ven en la vista previa, tengo muchísimos otros documentos, documentos compartidos, documentos que comparten conmigo, y en ese sentido varias utilidades ahí de hoja de cálculo y de presentaciones. Entonces, continuando, vamos a ver ahora brevemente lo que es la opción de nuevo. Cuando yo le doy un clic a la opción nuevo, pues me va a dar estas opciones. Yo puedo crear una carpeta. La idea de crear la carpeta, en el concepto general de lo que es una carpeta, bien mencionado desde lo que es el Windows, pues podemos considerar que una carpeta no es más que un espacio donde yo puedo organizar archivos y otras carpetas. Aquí en la nube, en Google Drive, yo puedo crear una carpeta o la cantidad de carpetas que yo quiera e ir alojando esos archivos y sus carpetas que yo considere para organizar mis trabajos. Si yo voy a tener, por ejemplo, documentos personales, yo creo una carpeta para tener ahí solamente mis documentos personales. Lo puedo manipular. Si yo lo guardo en un lugar, lo puedo mover hacia una carpeta o hacia la otra. Y es muy importante esta herramienta. Es bueno que en un futuro, pues cuando ustedes ya realicen sus talleres para el manejo de alguna herramienta en particular, puedan ver el uso de la carpeta, que es bien interesante. Como ven ahí, puedo subir un archivo, puedo subir una carpeta. ¿De qué trata eso? Puede darse el caso que ya tú que eres usuario de las herramientas de Microsoft, como yo conversaba con mi amigo Heideke Morrison, en un taller que estábamos juntos, pues alguien le decía, para que yo voy a aprender una herramienta nueva, sé esta Microsoft solamente, y él decía, es que nosotros somos usuarios Microsoft, porque no queremos ver más allá de la herramienta de Microsoft. La herramienta de Google Drive te da la ventaja de que aunque tú seas usuario de Microsoft, tú puedes subir tus documentos a las carpetas de Google Drive a la nube y él automáticamente te convierte esos documentos a documentos de Google Drive sin ningún inconveniente. Igualmente tú puedes descargarlo, como ven ahí, subir un archivo, subir una carpeta. Tú puedes subir un archivo que tengas en tu PC creado en Word, Excel o PowerPoint, subirlo a tu carpeta de Google Drive, a cualquier carpeta que tú hayas creado, o subir una carpeta completa con varios documentos a tu espacio de Google Drive a la nube y va a ser automáticamente compatible. Y ya, como decíamos en aquel tiempo, y recordando de nuevo esa anécdota, pues considerar que ya no seremos solamente usuarios Microsoft. Hay vida en Marte, como dice, hay vida más allá de lo que es Microsoft. Y debemos de utilizar estas herramientas por nosotros principalmente, por nuestro trabajo, por la calidad de nuestro trabajo, por la rapidez de nuestro trabajo y la puntualidad, que sea más puntual un trabajo que usted haga. Así que todo lo que usted tiene en su computadora lo puede subir a la nube, a su espacio de Google Drive, utilizando las herramientas de subir archivos o subir carpetas. Así de fácil, nosotros podemos pues subir cualquier recurso que tenemos en nuestra computadora y de paso, si por ejemplo tú tienes que formatear la computadora, de que hay un virus en el sistema, entra un virus al sistema, sabiendo nosotros que son tan vulnerables los sistemas operativos, pues si tienes que formatearla o se tropió algo, simplemente usted agarra su celular, entra a su cuenta de Google Drive, sube a su espacio y abre los archivos o carpetas que usted previamente subió desde su PC. Así de conveniente es el uso de estas herramientas. Si continuamos aquí, pues tenemos dentro de nuevo, recuerden que estas son herramientas para nosotros crear recursos en la nube. Tenemos documentos de Google que son los documentos de texto, que sería nuestro procesador de palabras. Entonces, tenemos hojas de cálculo de Google, tenemos presentaciones, que serían las presentaciones gráficas, como comparándolo, ¿verdad? Sería lo que usted conoce
como presentaciones de PowerPoint, por poner otro ejemplo. Si hablamos aquí brevemente de otras soluciones, yo lo comparo siempre con Word, Excel y PowerPoint porque eso es lo que usted conoce, pero yo mencionaba hace un rato que tenemos herramientas gratis, herramientas abiertas, herramientas de código abierto, como se le llama en el mundo informático. Trataré en todo este transcurso de utilizar términos técnicos, pero trataré de aplatanarlo lo más que se pueda para que ustedes lo puedan comprender. Hablamos de software libre, software abierto, esos software que tú puedes conseguir en línea, lo puedes descargar y no llevan ninguna licencia, tú lo puedes utilizar, incluso si tú eres programador lo puedes modificar, incluso hasta sistemas operativos. Nosotros tenemos paquetes de oficina que son gratuitos, como yo mencionaba ahorita, está LibreOffice, está OpenOffice, que usted lo descarga, y usted lo puede poner en su computador, instalarlo en su computador y utilizarlo de manera libre, igual como utiliza Word, Excel y PowerPoint. Claro está, eso siempre va a estar de la mano con nuestra realidad, con lo que usted tenga en la oficina, ya sea al final de esta presentación, yo pues le voy a mencionar a ustedes algunas ventajas y desventajas, porque no todo es color de rosa, de las cosas que podemos hacer con este tipo de software y por qué no todo el mundo lo utiliza. Entonces, debajo tenemos la opción de más herramientas. Esa opción es para buscar otras aplicaciones fuera de la del Drive, que son las que vamos a puntualizar. Simplemente vamos a trabajar con las herramientas del chat. Entonces, nosotros vamos a ver ahora lo que son las plantillas antes de pasar a ver los 3 programas especiales de nuestra plataforma Google Drive. Vamos a ver la plantilla. Esto que ven en su pantalla, esto que ven en su pantalla, son las plantillas de documentos de Google Drive. Usted puede realizar un currículum con una plantilla, pero ¿qué es una plantilla? Miren, una plantilla no es más que un documento preeditado, el cual usted puede modificar a su antojo, es decir, trae una información previa y usted va a modificarla con la que usted considere. Incluso estas plantillas te van dando las pautas de las cosas que se supone tú debes de digitar en un lugar. Yo espero que luego de ver esto, ustedes entren a su Drive, a Google, entren a su Drive y busquen la plantilla para que vean qué sencillas son de utilizar. Son bien amigables las plantillas. Por ejemplo, podemos ver aquí plantillas para currículum, podemos ver aquí plantillas, por ejemplo, para hacer un informe, para hacer un folleto, esos folletos que son presentaciones eh, volantes, vamos a decir, presentaciones colgantes, como le decimos en informática, porque no son presentaciones gráficas. Las presentaciones gráficas evidentemente son las de PowerPoint. Estas son colgantes, eso por eso le llaman folleto. Podemos crear ahí también una carta, podemos buscar algún documento previo de esto, alguna plantilla que se acomode a la necesidad de nosotros según el tipo de documento que vayamos a hacer. Y lo voy a puntualizar y lo voy a repetir. Las plantillas se van a adaptar siempre al tipo de documento que tú quieras hacer. Tú buscas ahí en línea el tipo de documento que quieres desarrollar, eliges la plantilla y no tienes que ser un experto. Ahora bien, siempre aconsejo, antes de utilizar una plantilla, que tenga un conocimiento previo básico, que sepa lo que es una herramienta, que sepa lo que es cambiar un texto, que sepa lo que es poner una imagen o modificar una imagen, para que cuando tú busques la plantilla, pues pueda trabajarla de una mejor forma y así pues nosotros no nos compliquemos al momento de querer modificar una plantilla. Bien, ese es un consejo que les doy. Las plantillas se utilizan cuando tenemos experiencia de uso de documentos básicos y esa es la idea, aprender a trabajar los documentos de manera básica y después utilizar pues las plantillas y autocontenido. Aquí tenemos lo que es la ventana, la pantalla del primer programa que tenemos en el listado de los programas de oficina de Google Drive, que es el Google Documents, se le llama así, o documentos de Google, que sería la contraparte de Microsoft Word, ¿verdad? Es el Word. Para las personas que utilizaron Office hace mucho tiempo, hablamos de Office 2003, por ejemplo, Office 97, recordarán que teníamos menús contextuales, ya eso no se usa en Office, lo que se usan son grupos de herramientas. Aquí nosotros tenemos algunas ventajas en cuanto a lo que es el uso de las herramientas
fijas de escritorio, porque esta es la nube que estamos trabajando. Lo primero es que por default aquí arriba va a aparecer el título del documento que estamos haciendo. Si usted no le escribe ningún título, entonces por default va a aparecer el título de documento sin título. Tú le das un clic ahí, escribes el nombre que quieras darle y se va a quedar fijo. Sobre lo que es estar guardando, no es necesario estar guardando siempre nuestros documentos que estamos desarrollando, porque como es en la nube, él cada cierto tiempo, alrededor de 30 segundos y un minuto, de acuerdo a la configuración del sistema, él irá guardando automáticamente tu documento, aunque no tenga nombre. Él lo va a guardar como documento sin título, pero inteligentemente tú escribes tu nombre ahí arriba, el nombre que le quieras del documento, y se irá guardando automáticamente con ese nombre. No hay que estar buscando que se vaya a guardar ni nada de eso. Él automáticamente se guarda porque es en la nube. Luego de eso, nosotros tenemos aquí más hacia abajo, pues lo que son las famosas herramientas. Ya no se ven así en otros programas, porque como dije ahorita, nosotros manipulamos lo que son cintas de opciones en los programas de Office. Aquí se maneja barra de herramientas y también barras de menús, como archivo, edición, ver, etcétera. Aquí en la barra de herramientas, nosotros vamos a encontrar herramientas que ya ustedes conocen, como herramientas para cambiar tipos de letra, tamaño, negrita, subrayado, etcétera, herramientas convencionales. También, pues nosotros tenemos una herramienta muy importante, que es la herramienta de compartir. Si en cualquier momento tú quieres que esa información se guarde y se envíe, tú le das a compartir. Lo correcto es, cuando hayas terminado de crear tu documento, le das a compartir. Y es lo que hace es que automáticamente o lo lleva hacia tu carpeta donde tú lo quieres o lo comparte con un grupo de usuarios con los cuales se supone tú estás intercambiando la información, ya sea de trabajo o ya sea personal. Entonces, igualmente, tenemos opciones para ir al calendario, entre otros. Tenemos aquí nuestras reglas, o sea, es un entorno familiar de creación de documentos que ya lo hemos hecho quizá en Word, por ejemplo. Tenemos la hoja de cálculo, nuestra hoja de cálculo que así igual que el Excel, tiene pues sus herramientas como las que acabo de mencionar de Google Doc. Tenemos aquí el área de trabajo de la hoja de cálculo. Aquí debajo tengo la hoja 1. Yo puedo agregar otras hojas. Puedo trabajar totalmente igual que en Excel. Yo puedo hacer aquí fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, división. Puedo factorizar. Puedo hacer funciones básicas como suma, promedio, máximo, mínimo. Puedo utilizar herramientas y funciones un poquito más avanzadas, como por ejemplo las funciones de búsqueda vertical o buscar B. Hay algunas herramientas que evidentemente, como el caso de Solver, que son las herramientas de Excel que son un poquito más avanzadas, que para yo utilizarla aquí tendría que comprar algunos complementos. Pero, ¿cuál es la idea? Que para el uso diario y común, como yo no utilizo estas herramientas, de hecho, yo menciono pivot table o tabla dinámica, algunos de los que están en este conversatorio quizá nunca han oído de tabla dinámica o simplemente no lo saben utilizar porque no es una necesidad para usted. Entonces, de eso es que se trata el asunto, de que ustedes sepan que las actividades del día a día y sencillas las podemos desarrollar aquí sin ningún costo. Tenemos las mismas herramientas, como mencioné ahorita, de Google Document o documentos de Google. Entonces, aquí luego tenemos lo que es la presentación de PowerPoint. La primera vez que yo utilicé, presentaciones de Google, que sería la contraparte de PowerPoint. Como les iba a comentar, la primera vez que utilicé esta herramienta de presentaciones de Google, me vi más cómodo que en PowerPoint, porque estamos acostumbrados a utilizar PowerPoint, quizá algunos utilizan Prezi, que es otra herramienta, y hay otras herramientas más de presentaciones, pero Prezi y PowerPoint son las más famosas. Pero las presentaciones de Google Drive, presentaciones de Google, son muy interactivas, sencillas de utilizar, te dan muchas ayudas y pueden ver que algo muy interesante que tenemos es que al lado derecho tienen los temas. Entonces tú simplemente le das clic a uno de esos temas y se va a aplicar a lo que estés haciendo aquí en tu presentación. En este caso, una presentación sin título porque es nueva. Podemos ver aquí elementos muy básicos. Por ejemplo, del lado izquierdo, las vistas en miniatura de la diapositiva que estamos utilizando. Aquí en el centro, pues vemos la diapositiva en uso con sus respectivos objetos.
Recuerden que las presentaciones utilizan objetos. Los objetos pueden ser audio, pueden ser imágenes, pueden ser textos. Y aquí es bien amigable esta plataforma. Usted puede utilizar todos esos recursos sin ningún problema. Definitivamente, cuando ustedes entren y empiecen a utilizarlo, quizás dejarán de utilizar otras herramientas de presentaciones gráficas. Entonces, bien amigable aquí al lado derecho, el panel de los temas. Como ya les comenté, usted simplemente se está haciendo un trabajo, luego de tener su diapositiva ya preparada, 5, 6, 10 diapositivas, la que sean, usted elige uno de estos temas, clique en un tema cualquiera y automáticamente se va a aplicar a todas las diapositivas de una manera muy sencilla. Y algo muy cómodo, lo que le dije ahorita, que él se va guardando de manera automática y usted no tiene pues que estar pendiente a que si lo guardó. Él se guarda solo. Ya cuando usted termine, pues tenemos aquí el botón que va a estar en todas las herramientas de compartir para que ya se guarde de manera final, pero se comparta ya sea con una carpeta tuya o con algún usuario que esté compartiendo la información. De eso se trata la parte de lo que es las presentaciones gráficas de Google Drive. Aquí entonces ahora ya casi finalizando, pues podemos ver que en nuestra nube estas serían las 6 herramientas que yo les recomendaría a ustedes ya de manera puntualizada. Definitivamente el Drive, que es tu herramienta administradora de los recursos, que evidentemente debes de configurarlo para que trabaje en él simplemente con tu cuenta de Gmail que ya tú tienes. En los documentos de Google Documents, tú ya sabes que se utiliza para realizar documentos de texto, es un procesador de textos. La hoja de cálculo de Google CAD, los documentos de cálculo de Google, tú la puedes utilizar para desarrollar tus soluciones de hoja electrónica, que también está en el Drive directamente. Las presentaciones que vieron que amigable era el entorno. ¿Verdad que sí? La pantalla de las presentaciones de Google Drive, que se las recomiendo al 100%. Y estas dos herramientas que no le hice una presentación como tal porque no vienen dentro de la herramienta directamente del Drive, pero son herramientas alternativas a Google, que es la herramienta de Google Classroom, que en Classroom usted puede crear tareas. Si usted es profesor y no cuenta con un recurso, por ejemplo, hay recursos que están muy de moda ahora. Nosotros podemos hablar de la herramienta de Moodle, ¿verdad que sí? El Moodle que está todo el mundo utilizando. La Moodle ya tiene alrededor de unos casi 10 años en el mercado, tiene más de 6, 7 años en el mercado y ha dado buenos resultados. Sin embargo, usted tiene que comprar una licencia para tenerlo y puede conseguirlo gratis, pero en un dominio y a veces el estudiante tiene que dar muchas vueltas. Sin embargo, con Classroom de Google, usted simplemente con su cuenta de Gmail le da donde hablamos ahorita, al menú de herramientas de Google Drive, le da un clic a Classroom y él automáticamente te dice que si quieres hacer una tarea, que si quieres preparar una clase como profesor o si quieres integrarte a una clase de otra persona y tú desde ahí pues puedes crear tus clases con un código que tú le envías a la persona, ellos entran a tu clase y se integran o si tú quieres le envías vía correo para que sea un poquito más cerrada y así solamente las personas que tengan tu correo electrónico pues van a recibir evidentemente esa invitación y solo ellos van a poder entrar a la sala de tarea que tú has creado en Google Classroom. Entonces la idea es que usted como profesional, ya sea como profesor o no necesariamente como profesor, profesional de cualquier área, que usted quiera explicarle a un grupo de empleados suyos, si usted es un mediano o pequeño empresario, usted quiere explicarle ciertas cosas, postearle en un foro algunos asuntos, pues usted abre una clase, le envía la invitación a esos colegas o a esos empleados y ellos entonces irán logueándose, irán entrando a su espacio, irán entonces interactuando con usted y será más sencillo transmitir las informaciones. Tenemos que sacarnos de la cabeza el que solamente es en el WhatsApp que vamos a hacer cosas. Señores, hace muchísimos años trabajábamos con el Messenger y eso pasó a la historia. Y si nos vamos más atrás, pues trabajábamos con el Latin Chat y eso pasó a la historia. De hecho, hay herramientas que nosotros pensábamos que nunca iban a desaparecer y no están. Hi-Fi, por ejemplo, para comunicarnos. Ya eso pasó a otro nivel. Lamentablemente, ya eso no se usa. Ahora usted lo que hace es que busca estos recursos y puede crear un espacio cerrado para que usted
y las personas que sean de su entorno puedan entrar y socializar con ustedes. Por último, la herramienta no menos importante de socialización, la herramienta de Duo. ¿Cuál es la ventaja de estas herramientas en lo que es el uso per se? Es que usted no tiene que hacer instalación de programas en sí, sino que son complementos ya de su sistema operativo, son complementos de sus herramientas. Cuando usted entra a la herramienta de Drive y le da a Duo y elige la herramienta Duo, lo que hace es que le instala un complemento para que usted pueda utilizar Duo como si fuese un programa en sí, pero es una aplicación agregada al Drive de Google, a tu cuenta que ya tienes de Gmail. Entonces, al estar agregado ya automáticamente, cuando tú actives ese recurso del Drive, entonces ya tú puedes hacer llamadas, socializar, haciendo llamadas en video, haciendo conferencias si quieres, con una limitación de 12 integrantes. 12 personas es el máximo que podemos tener en el dúo, la herramienta de dúo. Entonces, puedes compartir una pantalla, puedes socializar por video, por audio, como tú quieras. Entonces, de eso es que se trata básicamente estas herramientas. El Drive, que es el que administra los recursos, el Document, que es el procesador de palabras, hoja de cálculo, que es hoja de cálculo como tal para documentos de cálculo, presentaciones, que para presentaciones gráficas, Classroom, que no vimos el entorno porque no está, como les dije, dentro de las herramientas básicas del Drive, pero es una adicional muy buena para hacer tus tareas, y Duo para hacer videoconferencias, chat y todo eso de manera visual, con videollamada y también con audio, como usted quiera. Entonces, ya llegando casi al final de mi intervención, quiero pues mostrarle para cualquier pregunta fuera de aquí, porque aquí vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Ya en su momento el moderador se lo va a explicar. Les muestro mis redes sociales. En Instagram, profefran7. Usted entra a Instagram, le da la lupa, escribe el arroba, profefran7 como lo ven ahí. El que quiera puede capturar la pantalla, o el que quiera, si está de la computadora, le puede tirar una foto a la pantalla o escribirlo. Arroba profefran7 para Instagram. También para YouTube me encuentran con el nombre de Frada RD Profe Fran 7. Usted entra a YouTube y en la barra de búsqueda de YouTube escribe Frada RD, como lo ven ahí, espacio Profe Fran 7, le da enter y va a encontrar mi canal de YouTube, donde podrán ver muchos videos instructivos para hacer cosas del día a día. Por ejemplo, desde lo que es crear un documento de hoja de cálculo hasta videos para usted poder estar en conferencia de Zoom, como lo están viendo ahora, desde el celular o desde la computadora. Va a encontrar videos tutoriales en ese sentido, orientados a esas materias. Y ya para concluir, mi WhatsApp, lo ven ahí, es el 809-837-0174. Me pueden escribir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, no hay problema. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, o simplemente si necesitan un consejo, si necesitan una orientación de lo que sea en el ámbito informático, pues ustedes me pueden escribir. Fuera de esto, ya terminando y dándoles mi currículum al final y también dándole algunas recomendaciones. eh, Primero las recomendaciones y luego le hablo de unos elementos adicionales ahí. Les recomiendo utilizar estas herramientas especialmente porque de este modo usted evita tener que estar guardando informaciones en memoria, estar guardando información en la computadora, porque está muy propensa a coger virus. Lo que usted tiene aquí en la red es difícil que se infecte. Incluso tú lo tienes en la red, cuando tú quieras utilizarlo en una computadora, tú lo puedes descargar y ya. Tú no vas a dejar de utilizar los programas que tienes en la computadora, tú lo que te vas a auxiliar del Drive. Como ya les dije, humildemente, estas son mis recomendaciones. Fuera de esto, fuera de ser un técnico en el área de herramientas de la nube, también soy facilitador de informática. Tenemos 22 años en el área de la informática como profesor técnico. También soy técnico en reparación de computadoras. También soy programador web. También soy técnico en desarrollo de soluciones de hoja de cálculo de Excel, Power BI, entre otras herramientas, y también técnico en administración de empresa,
administrador de empresa y humildemente también técnico en contabilidad. Así que si cualquier cosa, tienen alguna pregunta fuera de eso, ya después que termine todo esto, cualquier día usted me escribe por WhatsApp y podemos orientarlo. Esas son mis informaciones personales. Muchas gracias por haber estado conmigo. Le damos las gracias al licenciado Sánchez y a todos nuestros participantes por el apoyo brindado. Muy buenas noches.